¿Cree que Velázquez tendría esta intención de llamar mañana? ¿Qué usted piensa? No, en la misma línea que estuvieron aquí conversando los colegas, también reafirmar lo que planteó el vicepresidente de la Cámara, en el sentido de que estamos en permanente diálogo y que se abre un diálogo de todas las instancias con esta convocatoria. Nosotros, por nuestra parte, tuvimos una reunión, digamos, con los diputados no liberales, no colorados, los del sector minoritario, esta mañana en el despacho del diputado Ricardo, donde también estamos analizando toda la situación de tal manera a poder contribuir, digamos, en toda esta estrategia que estamos llevando adelante. Sin embargo, creo que yo no tengo ninguna información oficial, todo es extraoficial y lo que sabemos hasta ahora es que existe una intención de no convocar a la sesión mañana. Compañero, le escucha a la diputada si es que tiene una consulta. Hola, diputada Rocío Casco, ¿cómo está? Te saluda Roberto Coronel. Buenos días. Bueno, sí, te escucho muy bajito, pero te escucho. Bueno, este tema de los números, que es precisamente lo que inquieta y le inquieta al propio presidente de la República, en el hipotético caso de que se desarrolle efectivamente esta sesión extraordinaria mañana, ¿existen esos votos, estos 41 votos, para enviar el proyecto al archivo? Mira, voy a usar un ejemplo que tipo de fútbol, ¿verdad? Yo como parte del cuerpo de directores técnicos te digo que tenemos todos los jugadores para ganar el partido. Ahora, si alguien en el minuto 45 del segundo tiempo se lesiona, yo ya no puedo garantizar eso. Como dijo el diputado que anteriormente, nosotros vamos a saber los votos en el momento de efectuado ese voto, ¿verdad? Pero estamos armando todo el equipo para tener todos los jugadores para poder jugar el partido. Bueno, ya que quiere hablar de fútbol y también me apasiona, este contragolpe ayer del sector oficialista les tomó por sorpresa lo de la postergación para el tratamiento del proyecto de ley. Sí, todo estaba en el escenario, ¿verdad? Todas las posibilidades en el escenario y bueno, lastimosamente los colegas de un sector del PLRA se sumaron a esa cuestión y bueno, sin embargo creo que hay que ver los otros aspectos políticos importantes también que se están desarrollando dentro de la Cámara y también la conformación, digamos, de este bloque opositor. La Cámara ahora está dividida prácticamente en dos pedazos, ¿verdad? En dos bloques, mejor dicho. Esa lectura que se hizo, perdón que insista, una última consulta, esa lectura que se hizo de que archivar este proyecto antes de la Convención Colorada es vital, es así efectivamente. Después de la Convención ya sería difícil oponerse a la enmienda, diputada. Mira, si bien un partido puede sugerir a sus legisladores el sentido de su voto, porque van, digamos, dentro del programa partidario, también existe que el mandato imperativo, donde el legislador asume su responsabilidad personal ante su voto y ante sus hechos. Pero mira, quiero comentarte que acabamos de recibir la resolución número 4104, donde se convoca a sesión extraordinaria de diputados para el día martes 1 de noviembre y busco el horario 15 horas. De primera mano entonces tenemos la información. De primera mano tienes la primicia de la convocatoria a la sesión de lo que estábamos conversando ahora. Bueno, pero de todas formas ya es la próxima semana. Es la próxima semana y bueno, seguramente nosotros, los diferentes grupos y sectores, vamos a estar reuniéndonos, conversando para evaluar cuáles serían las acciones a tomar a partir de que ya es oficial esta convocatoria. Claro, pero dentro del presupuesto, esto de la convocatoria de la próxima semana todavía le calza al Partido Colorado dentro de ese plan original que decíamos que sea la sesión después de la convención. Claro. Categórico, eso es categórico. Por eso nosotros vamos a reunirnos ahora y vamos a evaluar qué otras medidas legales tenemos para, y si existen esos recursos legales para poder afrontar esta decisión que, como vos ves, acabamos de recibir. Perfecto, muchas gracias, diputada. Gracias a vos. Sergio, entonces lo que tenemos, Señor. y allí está en la mesa la copia, lo que sabemos es Sí, que la esta es la sesión copia. extraordinaria sería recién para el próximo martes
no para mañana como se había manejado en un principio. Claro, la jugada acá de la oposición no está saliendo como esperaban, o sea, por lo menos según lo que decidió el diputado, el presidente de la Cámara Baja, de convocar para el martes a las 15 y no para mañana. El plazo era dentro de las 24 horas, según pedían los liberales y colorados disidentes. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. A ustedes.